bienvenidos a este canal de divulgación de la tecnología del automóvil de Escola Técnica del Vallès. Espero que estéis bien y que la información os sea de utilidad. En este vídeo voy a explicar las comprobaciones a realizar sobre el medidor de masa de aire analógico Bosch. El contenido del vídeo es el siguiente: explicación del funcionamiento de los medidores de masa, comprobaciones con polímetro, comprobaciones con osciloscopio y comprobación con máquina de diagnóstico. Bien, en los sistemas de inyección de combustible, ya sean gasolina o diésel, es muy importante medir la cantidad de aire que entra al motor para poder dosificar el combustible necesario en cada momento. Los primeros sistemas de inyección electrónica de gasolina utilizaban un elemento llamado caudalímetro. El aire, al pasar, movía una aleta sonda. Esa aleta sonda era solidaria a un potenciómetro y, por tanto, transformaba ese movimiento mecánico en una señal eléctrica. Aquí tenemos la forma real de ese caudalímetro con sus componentes. Tenemos una pista de contacto sobre la que se desplaza un cursor y por tanto transforma los movimientos mecánicos de la sonda en una señal eléctrica analógica. En algunos casos también se disponía de un potenciómetro para el ajuste del CO. El retorno a su posición de reposo se garantiza mediante un muelle antagonista. Este sistema, fue eliminado y ahora en la actualidad, tanto en motores de gasolina como diésel, se utilizan los medidores de masa de aire. Tenemos diferentes modelos. El de primera generación disponía de un hilo caliente, un filamento, que la electrónica de control del instrumento mantenía a una temperatura constante. El aire al pasar enfría este filamento y por tanto se tiene que aumentar la corriente de paso para mantener la temperatura programada. Esta es la forma en la cual los medidores de masa miden la masa de aire que entra al motor teniendo en cuenta su densidad. Estos de primera generación, el filamento se ponía incandescente por efecto pirolítico al desconectar el encendido. De esta manera se produce la autolimpieza del filamento. Los de segunda generación se eliminó el filamento incandescente, este filamento de medida, similar a lo que podríamos tener como el filamento de una bombilla, y se ha utilizado una pastilla calefactada. La ventaja de los de pastilla calefactada es que tienen la capacidad de medir el flujo inverso. Quiere decir que en el momento de cierre de válvulas se puede producir un flujo en sentido contrario. De esta manera, este instrumento es capaz de medir ese flujo inverso y no tenerlo en cuenta para el cálculo. Los elementos que utilizan son una placa de vidrio, un elemento calefactor y después unas resistencias de medición T1 y T2. Si el aire circula en el sentido correcto, la resistencia T2 se calentará más que la T1. Si el aire circula en sentido inverso, será la T1 la que se caliente más que la T2. De esta manera sabe que se está produciendo una corriente de reflujo. El aire que entra al medidor entra por un pequeño canal de medición hasta la pastilla calefactada. Después tendremos el medidor de masa de tercera generación, que es el que se está utilizando ahora, que es prácticamente igual de funcionamiento que el de segunda generación, con pastilla calefactada, pero la electrónica de control es capaz de transformar la señal de
caudal de aire, de masa de aire, en una señal digitalizada y también es capaz de transformar la señal de temperatura del aire en una señal digital. El componente consta de un laberinto por el que va a entrar el aire hacia el elemento sensor. Ahí una electrónica de control medirá la cantidad de aire, su densidad y su temperatura y la transformará en una señal eléctrica que a través del conector llegará hacia la unidad de control del motor. En resumen, pues tendremos los de primera generación con filamento, los de segunda generación con placa calefactada y los de tercera generación con elemento sensor capaz de digitalizar la imagen. Hay también otros fabricantes que utilizan pues el medidor de masa de aire Siemens. De funcionamiento es similar y tendremos como componentes la NTC de aire y el filamento sensor. Estos tienen la particularidad de que tienen un conector de 6 vías. Y ahora vamos a ver el esquema eléctrico de un medidor de masa de aire. Los medidores de masa de aire pueden tener entre 3 y 5 y 6, vías utilizadas. Vamos a ver en primer lugar los de 3 vías, ¿qué es lo que tienen? Pues tendrán una alimentación de 12 voltios, directa de batería a través de contacto y protegida por un fusible. Tendremos una masa franca, o sea, una masa conectada directamente a la carrocería, y la señal de masa de aire. En el caso que vamos a utilizar ahora será una señal analógica. En el próximo vídeo veremos la señal digitalizada. Si en vez de 3 cables tiene 4, ese cuarto cable o esa cuarta vía es una alimentación de referencia de 5 voltios exactos proporcionados por la unidad de control del motor. El caso de los que tienen 5 vías en vez de 4, además tendremos la información de la señal de la NTC de aire, puede ser analógica o digital. Y los que disponen de 6 vías, además disponen de una masa electrónica, es una masa proporcionada por la unidad de control del motor. Vamos a explicar las comprobaciones con polímetro. Bien, lo primero que tenemos que hacer antes de comprobar el medidor de masa de aire es consultar el esquema concreto del modelo en el que vayamos a trabajar. En este caso tenemos un medidor de masa de aire de 4 vías. No dispone de sonda de temperatura de aire. En este caso la NTC de temperatura de aire la tenemos incorporada en el sensor MAP de presión de soplado. Vamos a ver el conector de este medidor de masa de aire. Podemos apreciar que tiene 5 vías, pero solo 4 de ellas están utilizadas. La número 1 está libre. La número 2 recibe la alimentación después de llave de contacto y tenemos que tener 12 voltios. En la número 3 tenemos masa, 0 voltios. En la número 4 tendremos la alimentación de referencia procedente de la unidad de control de motor y aquí tendremos 5 voltios exactos. Y en la número 5 tendremos la señal del medidor de masa de aire. Es variable al acelerar entre 1 y 4 voltios. Entre el terminal 2 del conector y una buena masa, dispondremos de la tensión de batería. Con el motor en marcha, unos 14 voltios. Entre el terminal 3 del conector del medidor de masa y una buena masa, el polímetro nos ha de indicar 0 voltios.
Entre el terminal 4 del conector y una buena masa, hemos de disponer de la tensión de referencia procedente de la unidad de control electrónico, exactamente 5 voltios. Para la prueba del medidor de masa de la señal hemos de acelerar a 4000 revoluciones. Por tanto, es muy importante que el vehículo esté a la temperatura de servicio. Para acabar entre el terminal 5 y masa, tenemos la señal analógica del medidor de masa. Al ralentí tenemos una tensión cercana a los 2 voltios. Ahora tendremos que acelerar hasta las 4000 revoluciones y en el instrumento tendríamos que ver en algún momento 4 voltios. Como este instrumento es autorrango, cuando llega a los 4 voltios nos dice que está fuera de escala. Vamos a hacer la misma comprobación, pero con un polímetro que nos permita la selección manual de escalas. Vamos a comprobar naturalmente entre el número 5 y masa. A ralentí vamos a tener, igual que en el caso anterior, una tensión cercana a esos 2 voltios. Vamos a acelerar ahora y al acelerar veremos que en varios momentos, cuando aceleramos, sobre todo al soltar, la tensión llega hasta los 4 voltios. Eso indica que el medidor de masa está funcionando correctamente. Tenemos que llegar a los 4 voltios. Si la señal del medidor de masa no supera los 4 voltios, se queda en 3,8 o por debajo, el medidor de masa estará defectuoso o sucio y el motor acusará un notable descenso de potencia. Vamos a explicar la comprobación con un osciloscopio. Para realizar la prueba necesitamos un cable adaptado con aguja y una pinza de masa. Para comprobar con el osciloscopio, conectamos igual entre el terminal 5 y masa y adaptamos el instrumento en función Tremplot. Los ajustes del osciloscopio los tenéis en los vídeos referentes a osciloscopio Fluke parte 1 y parte 2. Bien, vamos a realizar la comprobación del medidor de masa con la función Tremplot. Esta función nos permite trazar la gráfica de funcionamiento en todo momento del medidor de masa. Tendremos que hacer lo mismo, acelerar hasta las 4000 revoluciones y que nos aparezca como mínimo una tensión de 4 voltios, señal de que funciona correctamente. En esta primera aceleración no lo hemos alcanzado, en la segunda ya sí, y vamos a hacer una tercera aceleración hasta las 4000 revoluciones para comprobar que realmente el medidor de masa alcanza los 4 voltios, señal de que funciona correctamente. La función Templot también nos permite ver el voltaje medio, el voltaje mínimo y el voltaje máximo alcanzado. En este caso 4,2 voltios. Vamos a ver las comprobaciones a realizar sobre el medidor de masa con máquina de diagnóstico. Para entrar con máquina de diagnóstico seleccionaremos el modelo y el tipo de motor, colocamos la interfaz de diagnóstico y esperamos a que la máquina entre. En este caso nos sale que no hay ninguna avería memorizada, no nos da ningún aviso. Salimos de aquí y vamos a provocar una avería. Vamos a desconectar el medidor de masa de aire y vamos a volver a entrar. En este caso, naturalmente, sí que tendremos averías memorizadas.
Las vemos y las averías que nos dicen son la 17552, medidor de masa de aire, interrupción o cortocircuito a masa. Podría marcar que no es este el caso, la 17553, P1145, medidor de masa de aire, cortocircuito a positivo, o 17554, P1146, medidor de masa de aire, tensión de alimentación. Vamos a borrar las averías conectando antes naturalmente el medidor de masa y ahora ya no hay averías memorizadas. Nos podemos ir a información y seleccionar lo que queremos ver con respecto al medidor de masa. Masa de aire real, masa de aire calculada, caudal de aire, velocidad del motor y activación de la válvula EGR. Ahora nos saldrán los datos en tiempo real de funcionamiento. Podemos observar que los datos de masa de aire real y masa de aire calculada son similares cuando la EGR está activada. Puede haber ligeras variaciones. Acelerando ligeramente para que la EGR se desactive, ahora la tenemos al 4%, vemos que la masa de aire real naturalmente es superior. ¿Por qué? Pues porque al estar la EGR desconectada, todo el aire pasa por el medidor de masa de aire. De esta manera podemos comprobar que realmente el medidor de masa de aire está funcionando correctamente. Aceleramos ligeramente, la EGR se vuelve a activar y los valores de masa de aire real y calculada son similares. No olvides dejar tus comentarios, críticas o sugerencias. Hasta pronto.